pues, El puestos. tiempo más o menos. Regularmente nosotros duramos unos... no tiene fin. Aquí el tiempo es de nosotros, pero Sí. unos 45 Me minutos. De parece 45 bien. minutos Sí. a 5 horas. Bueno, entonces a darle. Buenas tardes a los que nos están siguiendo. Soy el padre Sergio Abel. Estamos desde San Juan de los Lagos en el programa El Atrio. Hoy tenemos, y me da mucho gusto, un invitado muy, muy especial que desde cuando tenía ganas de que estuviera por acá, y a veces por los muchos trabajos que tenemos no nos damos el tiempo. Voy a dejar que se presente. Bien, pues mi nombre es Andrés Sainz Márquez, sacerdote. Acabamos de cumplir en abril 27, ya 25 años de ministerio, 25 años de caminar en esta aventura consagrada, aparte pues de los años que llevamos en formación. Yo nací en Arandas, Jalisco, era pequeño, iba a cumplir 12 años cuando ingresamos a la secundaria a Lagos de Moreno, allá era entonces la secundaria. No concluí la secundaria ya en Lagos, me regresé a Arandas, donde concluí. Después continuó un poco la inquietud por el seminario, y dije, voy a ir nomás al preseminario para quitarme esa inquietud y continuar pues otra vida o algún otro estilo de vida. Sin embargo, el preseminario me llenó, y sentí que era un espacio para mí, y ahí continuaron 12 años. 12 años de formación, y después ya mi vida sacerdotal pues ha transcurrido, podría decir también, ¿por qué no?, el año de servicio diaconal en la comunidad de Huixquilco, Jalisco, cerca de Yahualica. Ahí estuve 8 meses sirviendo en esa comunidad con el señor cura Efrén Pedrosa, Dios lo tenga en el cielo, Efrencito. Okay. Y ya después nos ordenamos sacerdotes, y el mismo día de la ordenación se nos dio el destino. Fue primera vez que ahí mismo, fue muy sorprendente pues que nos iban dando los destinos, nadie sabíamos a dónde, escasos 2 lugares que nos decían van a ir a 2 lugares, pero lo demás ni sabíamos. Yo había estado ya de año de magisterio de servicio en Ayotlán, entonces eran 3 compañeros de Ayotlán míos, y pues había una gran parte de la comunidad de Ayotlán. A mí ya me conocían de seminarista, y pues la sorpresa que me tocó ahí mi primer destino, donde estuve 4 años, una experiencia muy, muy valiosa. Para ese momento yo ya trabajaba con el padre muy conocido aquí en San Juan de los Lagos, Francisco Escobar Mireles, Sí. en el área de situaciones críticas, sobre todo con jóvenes en situaciones críticas. Había encuentros con ellos. Las situaciones que algunos pues ya tenían una situación muy severa con problemas de drogas, alcohol, algunas conductas desordenadas, y sentíamos que no era suficiente un retiro, un encuentro de fin de semana y después invitarlos a un grupo. Es así que nace la inquietud de una clínica de salud, una clínica de rehabilitación, un centro de rehabilitación. Ya un sacerdote inicia esa labor de construir el centro de rehabilitación. Para ese momento el señor obispo Javier ya me había dicho que quería que yo estudiara algo de psicología. Fui un año a Aguascalientes. Yo tenía la inquietud de la escuela de Rula en Roma, y tenía que ir un año a entrevistas. Iba y venía a Aguascalientes durante un año. Me dijeron que era candidato para estudiar psicología, pero como yo quería estudiar para atender a chavos con problemas de drogas y alcohol, me decían que había una lista muy grande de sacerdotes y religiosas para estudiar para los consagrados. Entonces, que en ese momento estaba en lista de espera. Entonces, pues yo ya me quedé tranquilo. Dije, ya no voy a estudiar. Y continué allí en Ayotlán todavía, hasta que el señor obispo me dijo, perdón, ahí ya ni recordaba. Un compañero pidió que fueran al Nayar a apoyarle 2 sacerdotes, 1 o 2 sacerdotes. Entonces nos llegó la invitación a todos los padres. Y ya llegué yo con don Javier y le dije, me apunto. Y me dijo, oye, ¿y de ir a estudiar? Le dije, pues
Señor, usted ya no me dijo nada y está esta oportunidad, y ya me dijo, ¿a dónde quieres ir? ¿A estudiar o a la misión? Y me quedé como en shock y le dije, a donde usted me mande. Ándale. Ay, híjole, entonces la devolví al señor Javier y ya me dijo, estás chavo. Dijo, vete a estudiar, porque ya después te va a dar flojera. Entonces ahorita estudia y ya después vas a la experiencia misión. Y fue así que busqué dónde y a estudiar la psicología. Estuve en el centro de rehabilitación apoyando 3 años, y después nace la inquietud de una clínica de salud mental donde estuve 7 años apoyando, y ahí fue donde pues conocí muy de cerca las situaciones dolientes de las personas en el campo de la salud mental, Sergio Abel. Esa es parte de, así a vuelo de pájaro, parte de mi aventura. Estudié la licencia en psicología. Estando ya en Tepa, yo vi la necesidad honesta de que si quería llevar terapia con los muchachos y con sus familias, necesitaba un posgrado, necesitaba las herramientas adecuadas para tener estrategias o algunos modelos precisos para llevar avante situaciones tan delicadas de la persona y de su familia. Entonces, pues pedí el permiso de ir y venir los sábados a Guadalajara, iba y estudiaba la maestría. Y como he sido siempre muy inquieto, terminé la maestría y después vi problemas de salud recurrentes, y yo intuía que esos problemas se podían evitar, pero ¿cómo? Pues había que investigar, y ya fue una aventura. Estudié el otro posgrado en Ciencias del Desarrollo Humano, 3 años, 4 meses, y después 5 años de investigación, por mi cuenta, en mis noches, en mis ratos de donde uno se esconde. En las noches de insomnio. Sí. Pues espantar los malos pensamientos. Así es. Entonces esa fue parte de la aventura con la que podemos introducir un poco mi vida. Mucho de lo que me gustaría platicar contigo, padre, pues es mucho la cuestión de la salud, que en estos tiempos, si ya se venían dando tantas situaciones complicadas, pues en este tiempo se han agravado, ¿no? Y muchas vienen por el sentido de la vida, en este mundo donde la cuestión materialista nos llevó al borde frenético de tener cosas. Llega la pandemia, nos da un frenón en seco y muchos nos vamos de frente, ¿no? Que para frente yo tengo mucha. Sí. Pero que a ver, está habiendo muchas crisis en las personas. Y por ahí pues abordaremos un poquito más, pero antes de eso, 12 años tenías cuando empezó esta inquietud, viviendo en Arandas, Jalisco, una de las tierras más icónicas de los Altos de Jalisco. ¿Tu familia se dedicaba ¿qué? Al campo? Porque bueno, sé que tus hermanos hasta tienen tiendas muy elegantes de artículos para caballo y ganadería y todo esto. Charrería. Ya montabas el caballo desde chavito, te gustaba. Además también es una región de beisbolistas y futbolistas. Yo creo que a lo mejor si definiremos la región en aquellos años, ¿qué sería? Religiosidad, la charrería y el deporte. ¿O cómo era tu vida en esos primeros años? Sí, pues era una vida muy de familia, de trabajo. Mi padre fue un hombre pues muy dedicado al trabajo, y como el trabajo lo tenía en casa fabricando sombreros, entonces había que apoyar. Teníamos cada quien nuestra tarea, además de la formación académica, había que apoyar en casa. Y sí, mi papá fue muy beisbolero, entonces el niño Dios era muy curioso, nos traía manillas, nos traía bates, pelotas de béisbol y nuevecitas, entonces era para animarnos más a ese deporte. Yo llego al seminario y pues no hay béisbol, ahí había que toparle a lo que viniera. Y sí, me gustaba montar a caballo. Un hermano ya estaba en el ámbito de la charrería y yo iba también a montar de chico. Mis padres, los dos del campo, los dos de rancho. Entonces esa vida era muy, muy familiar para nosotros, la vida del campo. De hecho, yo todos mis apostolados de seminarista pedí ir a algún rancho, porque me sentía ahí muy bien, muy identificado con el espacio, con el paisaje y con las mismas personas, los mismos gustos. Era algo que yo añoraba y no tuve de niño, porque veía a mis primos que vivían allá. Entonces como que ese espacio para mí me era muy familiar. Y entonces ya había algunos seminaristas en Arandas. Mi madre muy religiosa, mi padre también, pero sobre todo ella nos llevaba muy seguido a misa.
Y ahí siento que nace esa inquietud, ver a algunos seminaristas ahí en la parroquia. Llegó el padre Luis Javier de Alba de diácono, ahí Arandas, muy con todo el feeling. Entonces sí. Yo lo observaba y ahí había una inquietud. Llega el señor cura Trino Álvarez, Dios lo tenga en el cielo, en una misa dijo: va a haber un preseminario, aquellos que quieran irse al seminario. Nunca dijo de sacerdotes. Entonces el seminario, yo identifiqué a los seminaristas y fuimos mi hermano y yo a la experiencia, pero pues, yo fui el que me quedé y él se regresó. ¿Cuántos son de familia? ¿Cuántos hermanos? Fuimos 12 hermanos, 12 de familia, entonces alguien tenía que pagar el diezmo, decía mi papá, de broma. Y pues me tocó a mí vivir esta experiencia, esta aventura. Entonces ya desde chiquitos, aparte del trabajo del campo, que muy seguramente lo sabes, hacían sombreros. Sí, mi padre, desde que yo tengo uso de razón, él con eso inició su vida. Para mi madre, una casa, un techo, que él con mucho esfuerzo en Estados Unidos dijo: yo el día que me case, la casa y unas máquinas para empezar a trabajar y con eso sostener los hijos que Dios nos vaya ofreciendo. Y así fue como en ese ambiente pues crecí muy cercano con mi padre en el trabajo. ¿Siguen haciendo sombreros todavía los hermanos, los sobrinos o qué quedó como de esa línea de tradición familiar? Un hermano fabrica sombreros, se quedó de alguna manera con esa experiencia. Y el otro hermano, ya metido a lo de las monturas y todo esto de la charrería y del mundo del campo, tiene ya su talabartería, tiene su tienda. Y pues los otros en un ámbito también de campo. Mi padre siempre tuvo vaquitas, sus vacas, su engorda, algo de siembra. Entonces los demás hermanos ahí se han movido en ese ambiente. Y las mujeres, pues, acompañadas con el esposo en algunos trabajos. Solamente una vive en Estados Unidos y otra en Guadalajara. ¿Y entonces la mayoría de los hermanos siguieron por ese camino o algunos que rompieron con esa tradición familiar y se dedican a otras cosas? Sí, un hermano tiene un taller de laminado, pintura y fibra, como que eso le gustó y tiene otras inquietudes, pero eso es lo que se ha metido. Otro tiene maquinaria, otro cuestión pues de construcción, algo de construcción y el campo a la vez, porque la cabra tira al monte, yo le digo a él, aunque es ingeniero, pero siempre su pasión es el campo, aunque tenga maquinaria. Sí. Y el otro es el de la fábrica de sombreros, que ese sí se quedó como con la tradición de mi padre. Sí. Oye, ahorita, bueno, la mayoría de la gente sabe cómo pasan los padres sus tiempos de trabajo ocupados, pues, misas, funerales, confesar. Y ahorita nos vas a platicar un poquito de un tiempo especializado en atender personas ya profesional y clínicamente, pero antes de eso, a lo mejor me voy a extender muchísimo, pero ¿cómo pasa el tiempo libre un padre? En este caso tú, pues, cuando vas a tu casa, que tienes 2 días libres, tienes una semana, que agarras el caballo y tiras al monte, te pones el sombrero, vas a sembrar todavía, o en tiempos que, bendito sea Dios, tuvimos muchas cosechas por el maíz, todavía vas y coces elotes en el campo. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Bien, pues en mi tiempo libre me gusta montar a caballo, siempre he tenido un caballo. Donde quiera que estoy y hay un espacio, tengo un caballo. Entonces parte de mi pasatiempo, mi recreo, convivir con algunas otras personas. Y ahora lo estoy combinando con la bicicleta. Ya nos tocó, Sergio, salir juntos. Sí, caballos de fierro, ¿verdad? Sí, la bicicleta también, que fue mi salvación en esta pandemia. El salir aquí con grandes personas en San Juan, con buenos amigos. Salir en ruta, en las bicicletas temprano, casi siempre. Y es parte de mi pasatiempo. En casa, con mi familia, voy con mis sobrinos a veces a montar, algunas veces también a andar en bicicleta. Y el campo con mi madre, mi padre Dios lo tenga en el cielo. Antes pues iba a hacer algo del campo, siempre los arbolitos. No faltaba algún trabajo en el cual pues me acomedía. Sí. ¿Cuáles son, pregunta curiosa, ¿cuáles son los nombres que han tenido tus caballos? Ándale,
Curioso porque sé que es como una tradición también en este ámbito, bueno, ponerle un nombre a tu caballo y depende de la personalidad del charro, pues va a ser el nombre del caballo por curiosidad. Sí, tuve un caballo Appaloosa, es un color así como moteado, Ajá. pero ese era muy poquito moteado, era más bien como flor de durazno el color, y lo tuve desde potrillo pequeñito, y ya cuando iba yo le silbaba y corría por todos lados, y mi hermana, la más pequeña, le puso ella el Ferrari, porque era muy veloz y se veía en las tardes como rojo el caballo. Pero ya ves los muchachos malditos en el lienzo charro. Un día llegué al lienzo, ahí lo tenía el caballo después, que se arrendó. Y llegué por el caballo, y me dijeron, padre, ya le pusieron nombre al caballo. Le dije, no, pues si ya tiene. No, pues aquí no sabíamos y dijimos, ¿cómo se va a llamar el caballo del padre? Ajá. Y le pusieron el sacristán. El sacristán. Entonces, sí, es uno pues de los nombres. ¿Y el que tienes ahorita tiene nombre? No, es una yegua que está por parir, pues, ajá. en febrero, pero yo no le tengo un nombre, pero otros le tienen el nombre, no sé si se pueda decir aquí, pero ahí en el lienzo también le pusieron la monja. Entonces, entre sacristanes y monjas, y así es la raza. No, es parte del folclore de la tierra, ¿no? Y de este tipo de cosas. Y ahora pues nos vas a platicar un poquito, me gustaría nos contaras, pues te metiste mucho en este hilo de la psicología, primero por la necesidad de ayudar a la gente, ¿no? Motivado. A mí me parece interesante que la mayoría de los que estudiamos, yo estudié comunicación, otros estudian historia, incluso hay quien se mete a estudiar arquitectura, además del gusto y del perfil es por las necesidades primero que surgen allá para tratar de ayudar. Por eso es que los padres buscamos alguna especialidad. ¿Cómo combinar la vida de sacerdote con la psicología? Porque para muchos parecería un poquito contrario, como que Dios, voy a empezar así como muy así, como que Dios ha sido algo que para la mentalidad de algunos ha ocupado un espacio que poco a poco la psicología ha ido desplazando. Es decir, que muchas de las necesidades humanas, en lugar de ir al padre, ya más bien van al psicólogo, o como que el padre era el psicólogo de la gente que no podía ir pues a una atención especializada. ¿Cómo se combina eso hoy en día? Bueno, ¿cómo nace? Yo estuve como analizando cómo nace en mí este anhelo, se pudiera decir. Yo era un niño de unos 8 años y un primo estaba terminando la secundaria y estaba con mi abuela, pasaba gran parte de su tiempo. Y yo vi que estaba haciendo un dibujo muy bonito y en ese dibujo era una figura humana y estaba el cerebro también. Entonces yo dije, ¿qué hay ahí dentro? Fue mi pregunta crucial. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué se mueve? ¿Cómo funciona el cerebro? Porque mi primo me dijo, es el cerebro, y me dijo algo elemental. Pero yo me quedé con ganas de conocer más. Uh-huh. Después, estando en el seminario, en una ocasión, estaba yo así meditando en algunos temas y yo dije que yo tuviera las herramientas adecuadas para apoyar a familias, ayudarles en sus problemas, uh-huh. Pero ha de ser complicado, me decía a mí mismo, pero fue una inquietud que quedó así, vaga. Pero después, ya estando con los chavos en los encuentros, yo veía pues mucho sufrimiento, mucho dolor que ellos compartían en los temas, y yo decía, bueno, ¿esto por qué? Uh-huh. Era como mi interrogante, y yo dije, yo voy a apoyar al padre. Lo veía a veces muy agotado al padre Francisco Escobar en los encuentros, y yo les decía a los compañeros, vamos a apoyarlo lo más que se pueda, y tratábamos de hacer equipo con él, de apoyarlo, y ya después viene como esa necesidad de decir, te vas a estudiar. Fue para mí muy valioso el poder estudiar toda la semana en Guadalajara, y el obispo Javier muy sabiamente me dijo, yo no quiero que te desconectes de la diócesis, busca una parroquia en tu diócesis donde regresar los fines de semana. Uh-huh. Y le dije, yo la busco, sí, búscala. Le dije, en Arandas. Dijo, ¿qué no eres de Arandas? Pues usted me dijo que yo escogiera. Yo ahí ya busqué con el señor obispo, ahora Pedro Vázquez, uh-huh. que era mi párroco, si me recibía, y con tanto cariño, con el amor que tiene él a los sacerdotes, me recibió y me apoyó. Entonces ya empecé a combinar, sin dejar mi ministerio los fines de semana,
estar en la universidad. Ujú. Estando en la universidad me sentía yo incómodo de estar en misa con los brazos cruzados con todo el pueblo y estando acostumbrado ya a estar frente al pueblo. Ajá. Pero bueno, soporté un tiempo hasta que busqué a un tío sacerdote. En Guadalajara él estaba en el templo expiatorio entonces, Ramiro Vázquez Sainz. Dije, voy a buscar a mi tío a ver si me da chamba ahí, de ayudarle con alguna misa. Está aquí cerca. Y no lo encontré. Entonces ya llegué triste a la casa y llegó el señor cura vecino a cenar. Y me dijo, ¿qué pasó, padre? Te veo triste. Le dije, es que fui a buscar a un tío, quiero a ver si le puedo ayudar con una misa. Dijo, ¿y por qué vas a buscar a tu tío? Aquí puedes celebrar misa. Y ya, desde entonces también ahí, entre semana, celebraba una misa que a mí me hace sentir pleno. La celebración, la experiencia, pues de ser con Cristo sacerdote, que eso es parte de nuestro ser. Y esa experiencia de combinar una cosa y otra. Ahora, también llegar al confesionario, que para mí es lo más difícil de mi vida ministerial, confesar. Porque recuerdo en una ocasión le dije a mi madre, me dijo mi mamá, hijo, ¿cómo te va? ¿Qué es lo que te gusta más de sacerdote y qué es lo que se te hace más difícil? Y recuerdo que le dije, para mí confesar. Lo más difícil. Lo más difícil, confesar, mamá. Porque son tantas cosas que llegan las personas y cómo resolverle en poco tiempo algo. Yo 3 decía, minutos. Mi mamá, yo quería así. Dijo mi mamá, mira hijo, yo te voy a decir algo. Si la persona que llega a confesarse sale mejor de como llegó, tú ya cumpliste. Mi mamá con esa simpleza. Qué sabiduría. Y tu mamá no estudió una gran carrera, ¿verdad? No, estudió hasta cuarto. Y con tanta sabiduría. Sí, y eso me dio mucha paz, eso que me dijo mi madre. Siempre me lo tengo grabado, que el que llega se vaya mejor de como llegó. Entonces, ya ahora con los elementos de la psicología llegan las personas y cuando comentan una situación, yo digo, esto no es cosa de confesión solamente. Trato de darle algunos elementos, algunas tareas a la persona, pedirle que busque alguna ayuda o decirle que si en algún momento quiere que hablemos, ya fuera de confesionario ya buscamos un espacio para darle alguna pauta a la persona y que se vaya como más reforzada para afrontar situaciones pues delicadas. Entonces ahí es donde yo puedo combinar esto. Siento que la psicología me ha dado mucho para a la hora de ir a las escuelas a dar una plática, me invitan a las escuelas. Y ahí puedo preparar, tener muchos elementos para poder incidir en una situación. En las escuelas, también como estuve 13 años en Pastoral de la Salud, y en Tepa, sobre todo en Tepa, en Guadalajara, iba a los hospitales, al área de enseñanza, me invitaban y eso me apasionaba, me apasiona mucho la enseñanza, ir al área de enseñanza y poder tocar algunos temas de mucho interés para los profesionales de la salud. Ahí es donde yo combinaba mi ministerio también con el área de la psicología. Así es. Y también, bueno, ahora que se han ido generando en Pastoral de la Salud algunos diplomados, también poder, siempre que puedo participar ahí, lo hago con mucho gusto. ¿Qué agrega la espiritualidad a la psicología y la psicología a la espiritualidad? Porque la psicología es una rama relativamente nueva, ¿no? Y sistemáticamente todavía, algunos dicen, está en pañales en muchos aspectos, y la espiritualidad o el cristianismo, la religión tiene miles de años ahora sí, ¿no? ¿La psicología ha entrado en conflicto o aporta a la espiritualidad? O también de qué manera la espiritualidad o el cristianismo aporta a la psicología? Como planteas desde otro punto de vista, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo creyente y uno no creyente? Sí, bueno, la psicología vista como una ciencia, creo que Sigmund Freud delimitó los campos. Dice él que el área humana, el área del cuerpo, la atiende el médico y sus especialidades. Que el área de la mente, esa la atienda el psiquiatra, un poco el neurólogo y el psicólogo, y es suficiente. Dice Sigmund Freud, algunos creen en algo más, en esa parte pues espiritual, pues esa que lo atiendan
si es que creen algunos, que la atiendan otros. Como que delimitó los campos. Entonces, ¿cómo compaginar una visión humanista, personalista, decimos nosotros desde la filosofía, una visión integral del hombre, bio-psico-espiritual, esa parte del espíritu, ruaj, aliento, conexión, que son vasos comunicantes, en eso creemos nosotros. Entonces, esa es otra área de la psicología que no está peleada con la espiritualidad, vamos, si queremos llamarlo así, o queremos llamarle abiertamente religión. La religión, sí, ¿por qué no? Víctor Frank es muy respetuoso, para tener una apertura con todo, le llama la parte noética, pero de alguna manera es esa parte espiritual. Entonces, yo cuando estuve en la clínica, sí les decía a todo el equipo, psiquiatras, psicólogos, nutriólogos, el que no tiene una visión personalista, humanista de la psicología o del hombre, no cabe aquí. No podemos hacer de lado esa parte, para mí, fundamental, o para nosotros como creyentes. Entonces, esa parte espiritual nos ayuda a entender, a tener un concepto de hombre o de persona más amplio, como finito o criatura, finito ante lo infinito, o el infinito criatura ante su creador. Y bueno, podríamos así seguir cavilando este aspecto, pero para mí esto me da más alegría concebir esa parte espiritual. Sí, porque la cuestión es de que me parecería que hay muchos psicólogos que le quitan a la persona el peso espiritual diciéndole, no, eso antes se pensaba que era de Dios, pero ya hemos descubierto que más bien son necesidades internas que tú traes, o inclusive la cuestión moral. Eso que tú estás haciendo, no, eso no es pecado. Vamos, el asunto de la masturbación y cosas de esas, en la ética sexual, que muchos dicen, no, eso los padrecitos te están diciendo que no, eso sí se puede, nada más que, pues en algún tiempo se creía desde el punto de vista religioso, pero hemos descubierto que la psicología, esto y aquello. Es decir, ¿hasta qué punto tratar de explicar todo, psicologizar todo, nos estaría llevando a suprimir la parte espiritual? O dicho de otra manera, ¿cómo también la parte espiritual aporta a rescatar a la persona y no arrojarla solamente que la persona es el resultado de un conjunto de mecanismos psicológicos y tú eres lo que eres por un pasado que te arrojó así y no puede ser diferente? ¿Hasta qué punto, bueno, otra vez, cómo la espiritualidad aporta e ilumina y da sentido, inclusive en los campos psicológicos? Sí, yo siento que ayuda bastante la psicología auspiciada de la religión o de la espiritualidad. Por ejemplo, ya se tocó el tema de la masturbación. La psicología, desde el psicoanálisis, dice que una persona es muy dura consigo misma, como que se va guardando algunas fallas, algunos errores, se los va guardando hasta que llega la gota que derrama el vaso y se dice que es la masturbación. Y después viene como un remordimiento y es como un flagelarse, y con eso se cura y se compensa y se pagan los errores anteriores. Sí, dice pues el psicoanálisis, nosotros abonamos algo más y decimos, bueno, para nosotros este es un acto egoísta, porque pudiendo encauzar o tomar toda esa energía para crecer más como persona, para cultivarse uno o para apoyar a los demás en obras de misericordia, se queda uno en este acto egoísta. Cuando uno su energía, dice el psicoanálisis, volvemos, la energía libidinal, nosotros decimos la energía vital, se puede encauzar de una manera que te dé una satisfacción plena, que te dé plenitud de esa manera. Ahora, por ejemplo, la ciencia habla, ahora tan tocado el tema de la criatura en el vientre materno. ¿Sí? Se habla del embrión. Yo en una ocasión me tocó por los 50 años de la Humana Vitae dar una conferencia. Humana Vitae, que es un documento pues de la Iglesia que habla sobre la vida humana y el respeto a esta, desde su concepción hasta su muerte, y de manera pues natural, no artificial, que es ahí donde se tocan otros temas morales.
o éticos. Y recuerdo que al tocar el tema, llegué yo a un salmo, al Salmo 137, verso 6, que reza así: tus ojos vieron mi embrión, refiriéndose a Yahvé. Tus ojos vieron mi embrión, y en mi libro se escribieron todos los días que estaban por venir, sin dejar de lado uno de ellos. O sea, tus ojos vieron mi embrión. El embrión, en hebreo es golem. Golem se traduce como envoltura. Y la ciencia hasta ahí llega, la vida se envuelve. Pero nosotros desde la religión, desde el congenial mundo de la mística, decimos, ¿quién es el que envuelve esa vida? Y la ciencia no tiene una explicación, nosotros sí. Embrión, en todo el Antiguo Testamento solamente una vez aparece, y es ahí en el Salmo, la palabra golem. Solamente una vez en todo el Antiguo Testamento, para expresar que la vida es única e irrepetible. Eso fue mi reflexión. Ajá. Entonces, siento que la religión abona mucho, aporta. Entonces nos hace esto acercarnos con estupor al misterio de la vida. Desde el vientre. Sí, de hecho yo lo pensaba y lo he pensado mucho en estos días y a través de algunas entrevistas también que generosamente ha habido personas que vienen a platicar aquí en este pequeño estudio. Y lo pensaba, bueno, la psicología te ayuda para estar, bueno, saludable en cuestión técnica, vamos, aquí dentro de la cabeza, ¿no? Que catalogues los eventos que ocurren hacia afuera en su justa medida, es decir, que no hagas que no te estés ahogando en un vaso de agua, como luego decimos. Pero en el conjunto de toda la vida, solamente una religiosidad y una espiritualidad le pueden dar sentido, me parece a mí, ¿no? Entonces, una persona con sentido en la vida, como a lo mejor decía Víctor Frano, ese libro, ¿no? El sentido de la vida. El hombre que encuentra el sentido puede ser más fácil que coordine todos los demás mecanismos internos de él mismo, ¿no? Me parecería allí. Pero platícame un poquito, tu especialidad finalmente, y decías que hace poco estabas terminando ya una tesis de la última especialidad que estuviste haciendo, ¿sobre qué fue? Sí, la especialidad se llama Ciencias del Desarrollo Humano. Ajá. Ciencias del Desarrollo Humano es parte pues de la psicología también. En su momento fue organizacional, también ahí incluyeron en la universidad como más enciclopedia sobre la cuestión de empresas, apoyar a empresas de una manera de varias ópticas, de varias ciencias. Sí. Pero yo siempre enfocado pues al área de la psicología. Y el tema fue muy curioso. Yo en su momento estaba dando clases en el seminario en ese momento, cuando ya teníamos que presentar el protocolo de tesis. Entonces yo me fui, dije, ahí están ya los muchachos, voy a trabajar con muchachos del seminario, les voy a pedir que si me apoyan, algunos temas álgidos de ellos, dije, voy a elegir a algunos muchachos, y sí, se aprobó el protocolo sobre la psicogénesis del sujeto. Ay. Curioso, ¿En Spanish? Bueno, ver un poco un joven con problemas, cómo es su mapa genético, cómo es su familia de origen, dónde inicia un malestar en su vida, ir al origen, pues a la raíz, a la causa de esto, y cómo integrarlo, porque decía Rula también que lo que no se integra con la física se desintegra. Entonces hay eventos que si no los integramos en nuestra vida nos van a ir desintegrando con conductas inapropiadas. Entonces esas conductas que yo veía en algún joven que lo externaba, yo decía, ¿cómo voy a encontrar con él esa raíz? ¿Qué pasó en su infancia, en su desarrollo? ¿Y cómo se va a integrar esto? Era como mi pregunta de investigación. En ese momento, 2009, se dispara el fenómeno del suicidio en Tepatitlán. 2009 se dispara el fenómeno en un 500%. ¿Qué sucedió en el 2009 para que se disparara esta situación? Poco antes hay un evento que es como el evento de imitación. Una tragedia donde una persona, por situaciones ahí delicadas, asesina a su esposa y se suicida. Entonces ese evento
fue muy sonado. Ahí en la ciudad de Ahí en la Tepatitlán. ciudad, y de ahí yo encontré ese expediente en el ministerio, que tiene uno que ser cuidadoso y reservado. Sí, sí, totalmente. Y de ahí para acá, yo vi que empezó en crecida los suicidios. Hay dos psicólogos y sociólogos franceses, Gustavo Le Bon y Gabriel Tarde. Uh-huh. Uno habla primero de la teoría de la imitación y el otro de la psicología de las masas. Uh-huh. La teoría de la imitación: alguien hace algo y lo imitamos. Vemos unos zapatos, los patines, y ya todos al rato traen patines. Al rato esos mismos zapatos, uh-huh, todos traemos esos tipos de zapato. Uh-huh. El peinado, ahorita tan de moda en muchos, que no estoy de acuerdo, sí, pero respeto todo, los tatuajes. Iba a decir el peinado, sobre todo. Fíjate que mucha gente me quiere imitar, ¿eh? Sí, bueno, está padre. Y bueno, entonces el otro, la psicología de las masas. Okay. Alguien hace algo y los demás se van uniendo a lo mismo. Por ejemplo, alguien roba y dicen, vamos a quemarlo. Y hemos visto que si no lo salvan, ya están ahí como 100 personas en esa psicología de las masas. Ajá. Entonces yo empecé a ver ese fenómeno y me caló hondo en el momento en que fui a la funeraria. Murió un joven, uh-huh, y me comentaron. Y dije, voy a ir a la funeraria, voy a ir a la funeraria a acompañar. Sentí mucho dolor en los cercanos cuando estaba rezando, y al final la mamá me pregunta, padre, ¿por qué lo hizo? Ajá, había sido un suicidio. Sí, había sido. Es que cuando es muy de recién, las personas no saben cómo externar la palabra. No dicen por qué se suicidó, dicen por qué pasó, por qué claro, lo hizo, claro, por qué sucedió. Y yo quise darle a la señora una respuesta como muchas daba, uh-huh, pero no tenía una respuesta. Me sentí en unos segundos frustrado. Le dije, Señor, ilumíname. Sí, porque llega un momento en que, bueno, yo lo he sentido cuando tienes igual de un accidente o de una cosa que en el fondo dices, se pudo haber prevenido, o aquí fallamos todos como sociedad, sí, cuando hay ahorita tantos muertos, cuando hay desaparecidos, y a veces, bueno, lo voy a decir así, a veces en las homilías tratamos, bueno, de buscar un poquito la esperanza o de menguar un poquito el dolor, pero a veces las palabras de, es que ya le tocaba, es que era su hora, es que Dios así lo quiso, no son tan suficientes, ¿no? No. Y yo con esa señora ya en su momento le dije, venga, siéntese, y la senté a un lado, y lo único que pude decirle, le dije, mire, usted entrega a su hijo, uh-huh, y veo que es una mujer de fe, rezó con fe y con dolor. Así uh-huh, estaba María, uh-huh, entregando a su hijo en la cruz, pero erguida, uh-huh, llena de esperanza. Le dije, pregúntele a la Virgen cómo le hizo para soportar, para uh-huh, sobrellevar esa situación uh-huh, de su hijo. La señora se quedó, como que vi que se quedó un poco en paz, pero yo me fui con esa interrogante todavía. Esa pregunta seguía en mí. Entonces llegué a la universidad y le dije a un maestro, que fue mi asesor después, okay, le dije, oiga, doctor, quisiera hacer un artículo para un periódico sobre el fenómeno del suicidio. Es que se suicidó un joven y están ahí suicidándose algunos. Y me dijo, oiga, usted es investigador, sea honesto. ¿Usted cree que con un artículo, una cuartilla va a responder un problema? Haga por lo menos un ensayo, un artículo serio de unas 20 cuartillas. Y se me ocurrió decirle, ¿usted me ayuda? Claro, yo se lo reviso, yo le doy algunas Ajá. pautas. Y ahí fue como comencé yo a escribir, y me empezó a llevar tiempo, y entonces pedí a la maestra que si podía cambiar de tema de tesis. Me dijo, ¿cómo? Si a usted ya le aprobé el protocolo y a otros no. Y me dijo, ¿pero por qué? Y le expliqué. Me dijo, si en 8 días me tiene el protocolo, uh-huh. Se lo veo si cambiamos de tema. Y para eso yo ya estaba en la clínica. Entonces invité a varias personas que tenían que ver con el fenómeno uh-huh. a un espacio. Invité al sociólogo y dije, tenemos que enfrentar este problema. Y de ahí nace el Observatorio por la Vida. Uh-huh. Este espacio de investigación, primero interdisciplinar, donde varias disciplinas se acercaban a ver el fenómeno. Y ahí empezamos a dialogar, a investigar juntos.
Y de ahí, de todo esto, yo iba tomando nota, el parecer de lo que ellos sabían, y en una semana, desvelado, presenté mi protocolo y se me aprobó en una semana. Algo que me llevó 3 meses el otro protocolo. Ajá. Entonces, ya después fue un trabajo que yo encontré una investigación en Europa transdisciplinar, ya no inter, donde se aporta, sino trans. Yo me quito mi investidura de filósofo, Okay. el otro de psicólogo, el otro de psiquiatra, el otro de sociólogo, el otro de antropólogo, y escuchas al otro. Te pones con el otro en el lugar del otro. Esto provoca un caos, dice la transdisciplinariedad. Provoca un caos y surge un camino nuevo. Para no seguir pues dándole vueltas a los números, a las estadísticas, que era lo que yo veía recurrente en investigaciones. Entonces, ese camino nuevo lo encontré yo en la OMS. La Organización Mundial de la Salud presenta unos reactivos, dice, el suicidio es multifactorial, pero uno de los factores principales es la desesperanza. Okay. Esto me resonó a mí, dije, la desesperanza es un concepto teológico. ¿Y quién atiende esto? Pues un consagrado. Entonces sí me queda a mí esto. Entonces yo ya me empecé a enfocar por esa línea y dejé mucha investigación en espera, y ya me empecé a acercar y encontré el asesoramiento filosófico. Cómo ayudar al psiquiatra y al psicólogo como asesor filosófico. Yo tenía mucha esperanza también en los seminaristas, en filósofos, que los ve uno en el tianguis cultural con sus rastras, los ves fumando mota. No a los seminaristas, ¿verdad? A los jóvenes. A los jóvenes allá en las universidades. Como jóvenes en edad de los mismos que están los seminaristas aquí, con pero ellos y metiéndose a la filosofía, pero padre, así, apasionados. Entonces yo decía, yo voy a preparar todo un protocolo, un asesoramiento filosófico para atender el fenómeno del suicidio. Y le coloqué el nombre, la filosofía de la saudade. Saudade, una palabra portuguesa que se traduce como, es bien difícil de traducir la palabra saudade, pero algunos la traducen como tipo de melancolía, como rompimiento amoroso. Dice un brasileño en Guadalajara, yo tengo saudade de mi comida, nostalgia pues, tengo saudade de mi gente, de mis amigos. Entonces hay personas que tienen saudade de lo que pudo haber sido y ya no fue, tuvieron un rompimiento amoroso. De lo que fue una experiencia fantástica y ahora ya no será. Entonces por ahí va la saudade. Entonces ese sentimiento yo lo envolvía y lo acompañaba con la filosofía para darle un acompañamiento a la persona que se encuentra en una situación de apuro, en un fracaso existencial, como algunos dicen, yo ya fracasé, ya para qué seguir viviendo, mejor me suicido. Entonces, cómo abrir el abanico de oportunidades a través de la mayéutica, de la filosofía pues socrática, a través de preguntas, interrogar a la persona no solamente sobre el sentido de vida, sino Viktor Frankl escribe otro libro, El sentido último de vida, sobre ese sentido último. ¿Sí? Entonces, la desesperanza en que se encuentra una persona, cómo cubrir ese descobijo, cómo cubrirlo con esperanza. A mí me sorprendió mucho algunos de los datos, por ejemplo, que la ciudad de Tepatitlán y muchos de los altos de Jalisco, en porcentaje están por arriba de la media en cantidad de suicidios. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Quisiera, pues, a lo mejor en esta investigación nos puedes empezar a ayudar. Uno de los por qué, y más adelantito un poquito, como algunos foquitos rojos que podemos irnos dando cuenta y cómo ayudar. Y bueno, es muchísimo, muy amplio el tema, y más tú lo debes de saber, pero... estamos en una región, diría yo, privilegiada, con un clima muy agradable. Digo, pues yo viví en Rusia 6 años, ¿no? Hay ciudades con climas tremendos. Un lugar muy afortunado porque no tenemos huracanes, rara vez hay un temblor, no hay un volcán amenazándonos. En cuestión de enfermedades, pues tampoco tenemos las epidemias de mosquitos como en las zonas muy boscosas o no sé.
económicamente ha estado muy bien la zona y desde hace muchos años la explosión el auge por el tequila, a muchos los ha vuelto millonarios, digamos, ¿no? En cuestión de oportunidades de educación, la región tiene cada vez más oportunidades. Tepatitlán es una de las ciudades que tiene varias universidades, oportunidades de trabajo. Es más, hasta es gente bonita, voy a decirlo, ¿no? Es gente guapa. Las chicas de Tepatitlán, hasta canciones hay, ¿no? Que de alguna manera diríamos, ¿por qué una ciudad o una región que parece ser, y que lo somos, o afortunada, inclusive en lo religioso, donde tenemos un alto porcentaje de sacerdotes por población, unas prácticas religiosas, no sé, yo voy a llenar de virtudes la tierra donde vivimos, sí, porque es la nuestra a lo mejor, pero creo que sí tiene muchas cosas muy buenas. ¿Por qué se da tanto suicidio? ¿Por qué alguien puede perder la esperanza? ¿Por qué un chavo que lo puede ver uno con un futuro prometedor rompe esta cuestión, se le quiebra o se le cae la existencia y opta por un camino como este? ¿Qué encontraste? ¿Por qué sucede en nuestra región esto? Bien, así como en un nivel macro, así como el modernismo promete mucho y no cumple, y llega la melancolía, la desesperanza del posmodernismo, de la cultura líquida, del vacío, así también, en 1980, un poco antes, el 70% de nuestra gente vivía en el campo y el 30% en las ciudades o en los pueblos grandes. El pueblo promete mucho. Ir a vivir al pueblo. Y se voltean las cosas. Después ya es el 70% en los pueblos y el 30% en el campo o hasta el 80% ya. Entonces el campo se queda despoblado y viene la canción de Jacinto Zenobio, viene ese decir, me fallaste. Okay. Vivo en la ciudad, vivo con mucha presión, con mucha tensión. Algo así como el sueño urbano. El sueño urbano, sí. Por una parte esto. Y ahora había una cultura alteña hasta 1970, donde los valores primordiales eran la religión, la tierra y la familia. Eran los inclusive tres. Un poco la patria también, ¿no? Sí, por Dios y la patria, algunos. Sí, claro, pero sobre todo así como regional, okay. En la región de los Altos eran estos tres valores, inamovibles, no negociables: la religión, la tierra y la familia. Cuando alguien moría, ¿qué hacían? Reunían a los hijos, se pedían perdón porque la familia era un valor grande. Llamaban al sacerdote porque había que reconciliarse para estar bien ya con Dios. Llamaban al escribano o al notario para repartir la tierra. Es cierto. Así, más o menos así se manejaban nuestras gentes, y ahora empezamos a abrirnos a un mundo global, empieza una apertura, el sueño americano, regresan ya los chavos con otro chip, otra cultura que se les promete y no se les cumple allá, y llegan algunos con mucha nostalgia, pero sí dañados por el problema de la droga, por el problema del alcohol. Allá se abusó del alcohol, muchos, no todos. Claro. Entonces ya llegan con unas conductas que decimos, ¿qué pasó? Con esa manera de conducirse, y todo esto nos mete en crisis. Para esto también empieza a crecer el problema de la droga. El problema de la droga, dentro de la ciudad, ya estoy en la ciudad, yo tengo que aparentar que estoy bien, y viene esta cuestión de la apariencia. Y soportar la apariencia no se puede siempre. Entonces, cuando alguien te descubre, ya te desnudas ante lo que eres, como estás, en quiebra, no eres lo que aparentas, debes el carro, estás pagando un precio muy alto para vivir como quieres vivir y no puedes. Hay una o para vivir como los protocolos dijeran que deberías de vivir. Deberíamos de vivir. Entonces viene una punta de lanza en los pueblos, la empresa. Como que ser empresario es lo máximo. ¿Y por qué?
Cuando alguien tiene talento para ser un deportista de alto rendimiento, cuando alguien tiene talento para las bellas artes, la pintura, la música, la danza, la literatura, toda esta gama, pero ¿quién te va a monitorear? ¿Quién te va a coachear, dicen ahora los chavos? Para que tú puedas ser alguien que destaque no solo en la empresa, sino en estos otros ramos. Entonces, el gobierno haya metido en su oficina, vemos todo eso que ya se habla del centralismo, donde en México, en la capital, con todo respeto a los que viven allá, yo me ha tocado ir a llevar también investigación y se sienten dueños de la verdad. Y tú eres de provincia. Le dije, no soy de provincia, soy del interior de la República y no vamos a pelear aquí porque somos hermanos, les digo yo. Entonces todo esto siento que a nosotros nos afectó. Los impuestos iban allá, nos daban migajas que no alcanzaban para que pudiera apoyarse al joven en desarrollo, darnos una educación favorable, integral, y todo esto nos metió como en crisis. Entonces los papás empezaron a hacer un esfuerzo por ir a trabajar y los jóvenes empezaron a quedarse carentes de una seguridad que uno u otro daban en casa con el relevo, pero ahora la ausencia, dice el chavito, bueno, ¿quién está conmigo cuando yo necesito a alguien? ¿Sí? Eso es un poco lo que se veía. Yo en la investigación veo también la cuestión de la sangre. En los Altos hay mucha sangre cruzada. En mi familia, el Sainz de mi padre, le viene por todos lados. Mi abuelo Sainz González, mi abuela Patiño Sainz. Total que de todos modos llegaba la misma sangre, que si había un problema de salud emocional, mental, como era la sangre muy cercana y los dos tenían el mismo problema, se arreciaba. Eso es algo que la psiquiatría ha dicho. Algunos otros hablan pues de la contaminación del agua, que tiene mucho flúor y que tiene algunos metales pesados el agua, y muchas personas en nuestro alrededor pues no han tenido ni siquiera para un garrafón y hierven el agua. Entonces tiene todos estos metales, o aunque esté hervida algún agua es de dudosa procedencia. Y esto, aunado a una pastilla, se dispara una situación de químico del agua con el químico de la pastilla. Entonces hemos visto a personas que en el campo de la salud mental, en vez de lograr una estabilidad, como que se descompensan un poco más. Entonces hay que ser bien cuidadosos con ese campo. Ahora, yo haciendo investigación, en la maestría la hice con 10 chavos de un centro de rehabilitación, y me di cuenta 7 de cada 10 de los que están en un centro de rehabilitación, sus papás se han separado o divorciado. Entonces la separación de los padres, inconscientemente los muchachos como que se sienten culpables y buscan, ya no hay amor aquí en esta vida de pareja, entonces ellos mendigan amor en otro lado. ¿Sí? ¿Y dónde? En las esquinas. ¿Y qué hay en las esquinas? Ya sabemos. Otro problema que yo vi, la cuestión de la droga. Me acerqué yo a ciencias forenses. A ciencias forenses ellos hacen unas autopsias psicológicas, y yo como investigador les pedía los resultados de las autopsias de los que se habían suicidado. Autopsia psicológica. Autopsia psicológica, sí. Entonces, 8 de cada 10 de los que se habían suicidado se encontraban en un estado alterado de conciencia por una ingesta de alcohol o consumo de drogas. Entonces, la droga dispara la ideación suicida, y por eso, si atendemos esto, vamos a poder evitar lo otro. Sí, por ahí es parte de lo mucho que se ha ido indagando en la cuestión de la investigación. Es un cuadro bastante complejo, pensaba yo. Pensaba pues en esto, la urbanización de los campos rurales. Hablábamos hace no mucho de eso, que es bien curioso. Hoy en día podemos ir a un rancho, a una comunidad rural de nuestros alrededores, y ve uno a la persona llevando vidas urbanas en contextos rurales. ¿A qué me refiero? Pues los chicos ya tienen conexión al celular, al internet, pero su forma de vestir a veces no corresponde con la vida rural. No por discriminar ni mucho menos, pero voy a poner el ejemplo, ¿no? Que hay chicas que llegan a la misa del rancho, que es un sábado o un domingo, caminando con un calzado que no es propio para donde están, o con tacones donde hay pura tierra o pura piedra.
No porque diga que se tenga que poner otra ropa, ni mucho menos, pero un seminarista lo expresó muy bien hace poco que fuimos a una comunidad. Dice, yo volteé y vi que venía Belinda caminando, como un artista de telenovela, ¿no? Sí. Y ya nos ponemos a pensar, los artículos que usan, gafas para el sol, audífonos, la misma ropa, las maneras de expresarse, las palabras, las expresiones corporales, inclusive la manera de dirigirse a otros ya no corresponde tanto al de la vida rural que están viviendo en concreto, porque bueno, sus papás se dedican a las vacas, tienen gallinas, etcétera. Muy loable y muy cálido ese estilo de vida, pero parece que están añorando un estilo de vida de Nueva York o de Francia, y algunos jóvenes como que encuentro que se pelean mucho con eso. Como si la cigüeña se equivocó y en lugar de haber nacido aquí en el rancho Tres Cañas, yo debí de haber nacido en París, ¿no? Y los modelos que se están imponiendo, lo que tú decías, me resuena, que el ideal que se había puesto era el de empresario o el ideal de vivir en un edificio grande por muchas de las series, de toda la situación mediática. Hace sentir como que, caray, me equivoqué entonces de vida, se equivocó el destino en traerme a vivir en esta situación donde parece que el ideal es otro, pero que al final de cuentas no rescatarse o no reconciliarte con tu yo, con las limitaciones a lo mejor económicas, pero con las riquezas o las virtudes, y tratar de copiar otros modelos. Cuando caes en la realidad llega a una cierta ruptura, me parecería a mí, ¿no? ¿Cómo rescatar y cómo decir a los jóvenes que el lugar donde están viviendo es completamente rico, virtuoso, que si alguien se quiere dedicar al campo es tan honorable como alguien que se quiera dedicar, no sé, a trabajar en la NASA? Porque a lo mejor damos mucho reconocimiento a la gente que alcanza altos méritos en algunos pequeños campos, y como que desconocemos y desconectamos a aquellos que tienen vidas ordinarias, cuando diría yo la vida ordinaria es de lo más extraordinario posible, ¿no? ¿Cómo hacer para esto? Para rescatar al joven en nuestra propia tierra, con sus propios valores y con su propia identidad. Sí, bueno, volviendo un poquito a los regionalismos que hemos perdido, pues nuestra raíz, como que nos hemos enfocado, hemos tomado cuestiones pues ajenas, y al tomar cuestiones ajenas, que yo digo que está bien que nos enriquezcamos, pero no hay que olvidar las raíces, porque un árbol sin raíces pues, sabemos lo que pasa. Recuerdo curiosamente cuando yo apenas tenía uso de razón, era un niño, llegó un señor cura Arandas, así impecable, era un hombre, bueno, Justino Ramos, Bueno. era un hombre impecable, el señor, hasta su bastón, y en la calle no le podían hablar porque tenía que estar en el curato, en la parroquia. ¿Cómo le iban a hablar en la calle? Okay. Bueno, era su personalidad. Y llegó, dicen que cuando llegó a Arandas estaba él confesando, pues aquellos viernes primero, interminables los viernes primeros para confesar, la semana de viernes primero, y él estaba ahí confesando por un lado, por otro, y empezó a oler, pues eran los 2 días que iban del campo, los campesinos, a confesarse, y empezó a oler, pues ¿qué olía? No, pues muchos, pues para estar en la misa cómodos, colgaban en el confesionario su gabán, y había como 7 gabanes, y que voltea, y no, les puso una regañada que quitaran aquello de ahí. Entonces podían identificar a las personas del campo, cómo vestían, sus guaraches, claro, unos guaraches impecables para ir al pueblo y a la iglesia, su manera de vestir, su sevillana de las mujeres, y la manera de vestir de nuestra gente, donde los veías decías, ese es un alteño. En cualquier parte de la República o del extranjero, ese es un alteño. Se distinguían en su manera muy tradicional, pero se sentían orgullosos de su vestimenta, ¿sí? Y cultivaban mucho sus valores, que los hacían sentir alguien, y orgullosos de serlo. Después viene una cuestión también que afecta mucho, donde ser ranchero era como algo despectivo, y así les decían, y empezó algo a afectar esto. El campo se olvidó demasiado en el apoyo pues al campo, ayudarles pues a promoverlos, más que darles, que eso no siempre ayuda, el promover al campo,
no siempre se dio. La cuestión ahora que nos hace mucho ruido, alguien que critica a los aspiracionistas. Bueno, oye, espérame, yo no quiero ser un pesimista, una persona conformista. Para mí alguien que aspira es alguien que quiere mejorar en su vida, y eso es válido, económicamente, espiritualmente, humanamente. Que alguien quiera aspirar a algo mejor, aún siendo sacerdote, a vivir de una mejor manera, ¿por qué no? Podemos hacerlo y enseñar a los demás a hacerlo también. Sí. Esto a mí me llevó a buscar espacios sanadores, ambientes sanadores, ¿sí? Y personas sanadas. La clínica, cuando nosotros construimos la clínica, soñamos con un espacio. El hecho de llegar ahí ya se sentía salud, ¿sí? El ambiente entre nosotros, los que estamos, los profesionales de la salud, tenemos que tener una sinergia, una convicción de que la persona que llegara ahí va a salir mejor. Entonces ya el ambiente, un ambiente que se respiraba sanador, y siempre en la clínica, sin empacho, una capilla. Una capilla, si alguien era católico podía ir ahí mientras tenía su cita a orar, o después de su cita, cada mes una misa, que se supiera que nosotros somos católicos, pero abiertos a todo credo, pero tener nuestra convicción bien firme. ¿Para qué esconder lo que somos, de lo cual nos sentimos de veras grandes con nuestra fe? Entonces ahí trabajamos mucho con eso. Me encanta ese término, espacios sanadores. ¿Cómo pudiéramos hacer, como para aterrizar un poquito más, que las casas, nosotros católicamente entendemos santuarios, pero que también sean espacios sanadores, el ambiente donde viven? ¿Qué recomendaciones darías tú y qué cosas tendríamos que quitar de las casas, que en lugar, a lo mejor alguna casa, el chavo no quiere llegar a su casa porque en lugar de ser un espacio sanador, es un espacio tóxico? De hecho, está muy de moda la palabra, ¿no? ¿Qué recomiendas tú que tengamos que ir quitando y qué cosas ir fomentando para que no tengamos que estar yendo a una clínica sanadora, sino que la casa sea un espacio revitalizador? Bien, hay un dicho que dice que menos es más. Siento que en una casa, como en nuestra mente, tiene que haber pocas cosas para su maniobra. Como en una bodega, cuando alguien está trabajando, entre menos cosas, más facilidad de maniobra. Así nuestra mente tiene que estar con pocas cosas. ¿Qué es lo que tiene que haber en nuestra mente? Tiene que haber amor, tiene que haber esperanza, tiene que haber humildad, tiene que haber espíritu de servicio. Eso, ¿para qué tener resentimientos? ¿Para qué tener cosas insanas? Entonces, ¿cómo liberarnos de esto? Primero, en nuestra mente. Segundo, en un espacio sanador. Me tocó, regresando a Huixquilco, cuando llevaba la comunión a los enfermos, ver unas casas tan sobrias, pocas cosas, pero en su lugar. Y de repente había facilidad para moverlas de su lugar, las macetas, los pájaros que tenían ahí en su casa, pocas cosas, pero en su lugar. Entonces era ese ambiente. Hoy gran parte de la contaminación del mundo está en la moda. La moda antes era cada año, salía una tendencia. Ahora cada época, 4 veces al año van saliendo las tendencias, y la moda está llegando en la ropa, en los artefactos, en los celulares, y la moda te está llegando en la luz, te está llegando en todo. Entonces vemos personas que llegan a su closet por unos zapatos, y al abrir el closet se te vienen todos los zapatos. Entonces eso es contaminación, exceso de materialidad. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos mucha facilidad para salir y mucha dificultad para entrar, y entrar en nosotros. Entonces necesitamos cuidar mucho el adentro y el afuera. Sí necesitamos. El Papa, y nos ha insistido el Papa, una iglesia en salida, sí, pero después de haber estado contigo, de ese silencio prolongado y profundo, el adentro, esa vida profunda, esa vida del alma, ese sumergirnos en ese océano de luz donde está Jesús. Y siento que ese silencio es muy necesario. Yo hablaba el otro día en una misa la cuestión de los decibeles, que nuestro cuerpo soporta 55 decibeles.
Es la fuerza del sonido. La fuerza del sonido, 55 decibeles. Y cuando un auto en marcha son 70 decibeles. Por eso llega uno a otro destino, imagínense. Una plática acalorada, 65 decibeles. Un grito, 90 decibeles. Esto es contaminación. Imagínense el sonido en casa, la lavadora allá, el refrigerador. Todo esto va afectando, volviendo hasta loca a la persona. Se necesitan pocas cosas, se necesita más silencio en casa, se necesita entender que los problemas no se discuten, eso es cosa de novelas. Los problemas se hablan porque hablando se entiende la gente, y si hay voluntad pues se resuelven los problemas. Ajá. Enseñarnos, tener una educación del diálogo, de la escucha, del silencio. Fíjate que yo pensaba mucho también en estos de los espacios, porque a veces, a mí me ha pasado, y a todos los padres nos pasa, que yo traigo una dificultad con un hermano sacerdote o con un hermano de familia. Dentro de mi mente me fabrico una novela, pero si me dice, le digo, si me responde, le estoy juntando aquí el canastito con todos los granitos que y ahorita que y en mi mente, cuando estoy yo solo a veces, o cuando voy manejando, ya me conté toda una historia. Pero cuando me encuentro en un ambiente de familia, que estamos platicando, que el ambiente está relajado, crear el ambiente o el espacio, me doy cuenta de que la novela era mía, que había demasiado humo, que estar con la otra persona, y de repente le digo, ay, te pasaste con esto que hiciste, me metiste en esta dificultad, pero no te apures, hay que echarle ganas, ¿no? Entonces, crear los ambientes. Creo yo, no sé hasta qué punto lo veas también, cuando la epidemia nos forza a estar dentro de la casa donde no sabemos estar, donde los ambientes de la casa estaban o saturados de cosas o saturados de ideas, pero sin oportunidad de dialogar, pues muchos llegaron también a tener el conflicto, ¿no? Que yo creo que llegando al punto de hoy, ese conflicto que tenemos, no sabemos estar con nosotros mismos, porque nos han dicho que lo mejor es estar en otros lados. El problema de las redes sociales no es tanto la cuestión de la comunicación, que es buena y es una virtud, sino que dejamos de escucharnos nosotros, ¿no? El que hayamos estado obligados a estar, decían los memes, con personas que no sabíamos que vivían en casa, como una mala broma del destino, porque había en muchas casas personas que no se veían durante semanas, porque algunos trabajaban de día, los otros en otros horarios en las tardes, y no coincidían en horarios. Entonces, ahora ya de estas recomendaciones, pues me parecen muy correctas, ¿no? Aprender a que las cosas que tienes en casa sean las necesarias, pero que no las exageres, que seas capaz de saber estar en casa también, no por el hecho de que estés encerrado, sino saber convivir con las personas que estás y saber dialogar y platicar, ¿verdad? ¿Cuáles serían otras cosas que nos dirías ya casi cerrando el programa? Habíamos dicho que íbamos a hablar como 15 minutos, bueno, ya llevamos 1 hora con 7 minutos y no se siente. Sí, gracias. Muchos de los comentarios de las personas es, pues muchos saludos, gente desde Ayotlán, aquí como un pequeño paréntesis, muchos otros diciendo gracias por el interesante tema, que para muchos arroja mucha luz entender, desde allí a entender por qué nos sentimos como nos sentimos, ¿no? Otras personas, bueno, buenas tardes, algo otros que nos siguen de lugares como desde el Perú. Padre Andrés Sáenz, le mandan saludar personas que tenían hasta 30 años de conocerlo y que lo recuerdan con mucho cariño. Bueno, ese es el pequeño paréntesis de las personas que nos están viendo y nos seguirán viendo. Muchos saludos a todos ustedes. Como para ir cerrando, Padre, creo que esto nos va a dar tela para muchos otros programas. Afortunadamente tenemos estos espacios. Decía yo, las comunicaciones no son malas, son buenas. De hecho, esto es estarlas aprovechando. Pero si hoy pudieras dar como, no sé, 5 o 10 consejos, a veces hacemos las 10 normas que tú das para crear en las casas ambientes sanadores, ¿cuáles serían? Ya enumeraste algunas, ¿pudieras complementar con algo otras? Bien, yo siento que algo bien importante es, decía San Francisco, se puede vivir feliz con tan poco. Es decir, no ser conformista, no, yo con poco, no. Hay que tratar de dar hasta que duela, pero el tener que sea lo indispensable, lo necesario, y cuando sea muy limitado, saber que ahí puede haber felicidad, decía San Francisco. Otro aspecto para mí importante es el tiempo. El tiempo es
Entre más tenemos vida, edad, experiencia, el tiempo nos tiene que rendir más. Lo tenemos que aprovechar al máximo el tiempo, porque la vida es tan breve y lo que tenemos que aprender es tan vasto. El tiempo, el tesoro, o sea, los saberes que hay con nosotros, hay que compartir ese tesoro, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra economía, porque el día que nos vayamos no vamos a llevarnos nada. Entonces, Ni un puño de tierra. Sí, ser desprendidos, siento que eso puede favorecernos a nosotros. Y lo que decías hace un momento, Sergio Abel, la cuestión de la comunicación. Saber que si nosotros como sacerdotes en una parroquia en concreto necesitamos tener una historia en común y no hacer cada quien su historia, porque eso nos dificulta. Lo mismo en una casa, que no haga cada quien su historia. Apostaron por hacer una historia en común en el matrimonio, y si es familia ya con los hijos. Que sepan tener esa disponibilidad para escucharse, para entretejer nuevamente esa historia. Y también los problemas, que los va a haber siempre, evitar maximizar el problema, evitar minimizarlo. Si maximizamos, es como una esfera, si llega el viento nos va a dificultar manejarla. Si la minimizamos, como arena se nos va a ir de las manos. Así son los problemas hay que hacerlos manejables. ¿Cómo dialogar para buscar solucionar un problema? Entonces yo, por último, vuelvo a la cuestión que para mí me llena, la cuestión de la esperanza. Eso es una virtud que viene del cielo, hay que saberla pedir también. La esperanza, y con sus dos hermanas menores. Después la fe y la caridad. Pero siento que la esperanza es la que conlleva y hace que uno enfrente todo. Esperar de Dios, que vengan las cosas. A Dios no le vamos a exigir, hay que tener en la espera, es una espera dinámica. Dios espera también de nosotros, no nomás nosotros de Él. Dios espera de nosotros lo mejor. Y eso es honestidad, presentar nuestra mejor versión. Y para eso, por eso dije, yo con esto no me voy a quedar. Con lo que me pidió el obispo, yo tengo que buscar algo más para ofrecer algo mejor. Espero que así sea, y así haya sido, porque a veces me metía en crisis. Recuerdo cuando estaba terminando la maestría, nos dieron una fecha tope, y para mí fue muy intenso, día y noche. Y en una noche en crisis dije, bueno, ¿no será un acto egoísta, en vez de estar descansando para ofrecerle lo mejor a mi comunidad, estar aquí todo desvelado, en apuros? Pero bueno, Dios me pedirá cuentas y a ver qué rendición doy. Pero después yo decía, valió la pena. Cuando ya atendí una familia y que retroalimentando al final de las sesiones se iban muy confortados, yo decía, valió la pena. Pues muchísimas gracias, padre, por haber venido. Sé que la agenda que tienes está llena. Eres ahorita párroco de una de las parroquias con mayor actividad, ¿no? Bueno, en San Juan de los Lagos, la parroquia del centro, San Juan Bautista, tan llena de peregrinos por estas fechas, tan llenas de eventos. Además, seguir atendiendo de alguna manera los centros los que tienen de rehabilitación, las clínicas, todo esto, tus planes de terminar las etapas de estudios, y tan inquieto como eres, vas a seguir montando los caballos y pensando en hacer maestrías y más cosas, ¿no? Creo que es una riqueza para la diócesis siempre que un sacerdote sea tan inquieto, porque todos ganamos. O sea, tú puedes ayudar a una familia en concreto, pero en general todos como presbiterio, todos los sacerdotes y toda la familia de la iglesia, pues siempre ganamos cuando entre todos, desde sus virtudes y limitaciones, nos esforzamos. ¿Algo más que quieras decir? Nada más para cerrar y que... pues Sergio Abel, yo también te conozco desde hace años. Allá coincidíamos a veces en Ayotlán, cerca de Gollado, tu tierra. Una vez fuimos a las pizzas con tu hermano. Recuerdo mucho ese gesto de convivencia ahí en Degollado, y siempre ha habido así una afinidad, un aprecio. También tú muy inquieto, y ahora en esto de la comunicación, que tuviste tu formación, y este espacio, este patio, esta ágora, como le llamemos, para mí
el poder a través de los medios telemáticos llegar a tantas personas que nos aprecian, con quienes compartimos también parte de un jirón de nuestra existencia, y que a través de este medio yo te agradezco el que me permitas este espacio, y aquí siempre que me invites vamos a hacer un espacio para estar y llegar a tantas personas que podemos nosotros con nuestra experiencia animar su vida. Pues muchas gracias. Tenemos la tradición de que el invitado, si es sacerdote, les da la bendición a los que nos están viendo, encomendándolos a Dios, y ahora también encomendándolos de la salud del cuerpo y de la psicología. Sí, gracias. Como San Francisco bendecía a sus poverelos, el Señor los bendiga y los guarde, haga resplandecer sobre ustedes su rostro y les muestre su favor. El Señor los mire con benevolencia y les conceda la paz y la misma bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y acompañe siempre. Gracias. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Si escuchan de fondo un mariachi es porque acaba de haber una quinceañera aquí en el templo y estamos en el atrio, este programa como lo hemos titulado y literalmente a un lado del atrio. Muchas gracias, déjenos sus comentarios, compartan mucho, que eso nos ayuda mucho. El difundir las buenas noticias también es una manera de evangelizar. Escríbanos también para saber qué otros temas les resultan de interés y continuar con esta labor hasta donde Dios y ustedes nos lo permitan. Que pasen feliz tarde, nos vemos en la próxima.